Buenos días, nuestro grupo está conformado por Angélica Peña, Alejandro Ramírez y yo, Karen Silva. Nuestra lectura es la pedagogía del trabajo en la vida de Macarenko. A continuación haremos un breve resumen sobre la vida de Macarenko. Anton Semyonovich Macarenko nació en Vilopol en 1888 y murió en Moscú en 1939. Nació en una familia humilde, la cual tuvo que hacer enormes sacrificios para que él pudiera estudiar pedagogía. Entre 1905 y 1917 culminó sus estudios. Empezaremos con una posición pedagógica y un estilo peculiar. Macarenko siempre tuvo una posición pedagógica llena de originalidad, la cual ayudó a formar una nueva propuesta pedagógica basándose principalmente en la educación colectiva, la que siempre empleó porque a las demás le faltaban doctrinas fundamentadas, llegándose a decepcionar de la pedagogía y diciendo que algunos pedagogos no sabían ni siquiera qué era la educación. Macarenko, respecto a la teoría pedagógica y al uso de opción decidida y firme, toda la teoría desligada de la práctica concreta. La nueva pedagogía no nació de las torturantes convulsiones de un intelecto gabinete, sino de movimientos vivos de los hombres, de las tradiciones y reacciones de una colectividad real, de las nuevas formas de amistad y disciplina. Macarenko no puede acertar como a los postulados que son esencial del ideario de la escuela nueva. Está, por ejemplo, en contra del principio según el cual la educación debe organizarse en torno al interés del niño. Está en contra de las rutas personales surgidas en el interés espontáneo, ya que para él la iniciativa es el fruto del trabajo organizado y la responsabilidad y el deber frente a ese trabajo. Esta responsabilidad y este deber están por encima de los intereses espontáneos del niño. Por eso siempre decía que las necesidades en que se debe ponerse más énfasis no son las de los niños, sino la de la colectividad y la de la sociedad de un sentimiento. Macarenko siempre opinó que el hombre se mueve según las leyes de la sociedad humana y no solo según las de la naturaleza, y que en la consecuencia el papel de educación consiste en educar en naturaleza en función de sociedad. Los educadores soviéticos no son los servidores de la naturaleza, sino son sus maestros. Por tal, siempre se debe ayudar al niño en forma de disciplina. La disciplina se organiza. La disciplina y organización existe en una educación de voluntad y está muy lejos de lo voluntarismo ideológico, tal y como lo entiende Macarenko, la voluntad, que es una capacidad absolutamente necesaria para el progreso de la comunidad y de la sociedad. No podía ser de otra manera en dos concepciones tan distintas que la sociedad y el papel social del hombre y la educación como las que hay en una y en otra. Liga la felicidad y participación de actividades sociales y pone en primer plano el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de ello, en la unidad de nuestro pueblo y en la fidelidad del Partido Radical, la felicidad de nuestros niños. Ahora continuamos hablando de educar para el comunismo. Macarenko determinó la educación en dos pilares fundamentales. El primero, su confianza en la sociedad soviética, y el segundo es su fe en las posibilidades. Para obtener un producto, Macarenko decía que debían haber unos proyectos previos que definieran cuál sería el resultado final. Ese es el sentido de la educación activa, la cual es fijarse una meta y poner los medios que hagan falta para poder conseguirla. El objetivo de Macarenko era convertir a los niños bajo su cargo en constructores activos y conscientes del comunismo. Macarenko pretendía en definitiva hacer de cada alumno un comunista activo y consciente. Decía lo siguiente: perseguimos unos objetivos concretos. Debemos despertar en nuestros alumnos una actitud comunista. Nuestros objetivos solo se pueden expresar mediante la adquisición de los rasgos que caracterizan la personalidad comunista, y estos rasgos deben manifestarse clara e inequívocamente. Educar a un hombre significa educar en él vías de perspectivas por las que distribuye su felicidad de mañana.
Puede escribirse toda una metodología acerca de este importante trabajo. Consiste en la organización de nuevas perspectivas, en la utilización de las que ya existen y en el planteamiento gradual de otras más valiosas. Algunas de las cualidades que el ciudadano soviético que Makarenko quería formar debía tener cualidades que debían ser fruto de la educación. El primero es, ante todo, un profundo sentimiento del deber y de la responsabilidad para con los objetivos de la sociedad soviética. Este sentimiento del deber debe nacer no del temor al castigo, sino de la incomodidad o inhibición que se siente para realizar un acto que está en pugna con la moral soviética. El segundo era una personalidad disciplinada, con un gran dominio de la voluntad y con las miras puestas siempre en los intereses de la colectividad. La tercera era unas condiciones personales y un modo de actuar que impidan la sumisión y la explotación del hombre por el hombre. La cuarta era una sólida formación política, impartida constantemente en la colonia y cuyo órgano de extensión era el Komsomol, que hiciera de cada colono un comunista convencido y un propagandista de las ideas comunistas a través de su acción y su palabra. La última era una gran capacidad para conocer a los enemigos del pueblo y para combatirlos. Finalizamos con 4 horas de fábrica y 5 de escuela. Las colonias de Makarenko también se pueden decir como las colonias de trabajo, ya que estas siguen la tradición marxista. Esta define el trabajo como un elemento muy básico y muy importante para el ser humano. Esta lo utilizaban para sostenerse entre ellos mismos en las comunas de Makarenko, y cuando estaban en la época anterior, las comunas Gorky, era más difícil ya que se peleaban por aunque sea obtener un pedazo de comida. Después de haber vivido siempre mantenidos en la agricultura, el trabajo también pasó a ser industrial. El trabajo era un medio para producir y enriquecer la colonia. Sobre este, Makarenko se refiere como un trabajo creador y dice que uno de los objetivos de la educación es formar sobre este trabajo creador. Entonces, Makarenko pone un ejemplo de educación. Los padres deben acostumbrar a los niños desde temprana edad a realizar las tareas y más aún poner mucho interés en las que no les agradan. Así pueden entenderlas y no utilizarlas como un medio de entretenimiento. Makarenko dice que durante su crecimiento lo van a comprender y les será útil. Volviendo al tema del trabajo en la colonia, Makarenko dice que es muy necesario y útil, pero a él le interesaba más que los colonos no trabajen solo por trabajar, sino teniendo presente el objetivo y sentido de lo que hacían. A través de esto se logra un proceso creador y enriquecedor social de consecuencias educativas. Nos dice también que el trabajo se vuelve un proceso neutro cuando no se tiene en cuenta un fin político, social o de valor educativo. Él dice, la educación no es solo una educación para el trabajo, sino también por él a su través. Es decir, la educación tiene un fin que nos enriquece y nos sirve para el resto de nuestras vidas. Finalizando, concluye que el trabajo sirve para aumentar la condición física, desestresas, pero cuando es un trabajo organizado y cooperativo, se vuelve como el motor para un desarrollo psíquico y espiritual. En las comunas se realiza el trabajo de una forma competitiva, pero es vista de la mejor manera, ya que se hace un esfuerzo, aumenta la productividad, se unen los lazos de los integrantes de cada grupo y se trazan una meta para lograr superarse. Anton Semyonovich Makarenko nació el día 13 de marzo de 1888 en Okare-Verlopip, provincia de Yorkov. Una de las principales enseñanzas de Makarenko fue con un niño vecino, el cual le ayudó a obtener algunos conocimientos básicos. El padre de Makarenko, Semyon Grigovenchi, era un pintor muy reconocido en varios pueblos. Por lo tanto, por motivos de trabajo se tuvieron que mudar a un pueblo en el cual sus padres
hicieron el esfuerzo para poder pagar el instituto en el cual iba a estudiar Makarenko con unas valiosas monedas de bronce en aquella época. A los 16 años, Makarenko inició su educación formal, en la cual Makarenko sacaba la puntuación máxima, que era de 5. Su teoría se basaba en la ilustración, la formación y la disciplina. En las épocas de Makarenko, la escuela se definía como una colectividad y se distinguía por premios y castigos, ya que era una escuela militarizada. Sus teorías se fundamentaban en la enseñanza, que debía ser valorada como el trabajo. Él decía que sólo así surgiría una sociedad realmente buena. Su propósito fundamental era formar al hombre soviético, haciendo hincapié en el carácter personal. Algunas de las 7 obras de Makarenko fueron las siguientes: Poema pedagógico, Relato, Bandera de las Torres, Libros para padres y entre otros. Todos estos libros han tenido una circulación muy amplia sin lugar a dudas. Solo la circulación del poema pedagógico había alcanzado en 1948 la cantidad de 1.250.000 ejemplares en idioma ruso. Sus ideas siguen siendo atractivas y válidas entre muchos educadores soviéticos. La práctica actual probablemente reinterpretaría esas ideas, pero en lo especial parece que siguen siendo actuales en general. A finales de la existencia de Makarenko, se le presentaron algunas enfermedades, hasta que al final murió, al parecer de un ataque cardíaco en un vagón de ferrocarril camino a Moscú en 1939, junto al cabo de 2 meses de haber recibido el galardón prestigioso de la Bandera Roja del Trabajo, por sus contribuciones literarias.